Bienvenido a este podcast. Hoy exploraremos un viaje fascinante a través de las herejías más importantes de la historia. Nos sumergimos en la Edad Media para descubrir los secretos de los arianos, valdenses y cátaros. ¿Listos para adentrarnos en un mundo de creencias desafiantes y controversias religiosas? Las herejías medievales fueron corrientes disidentes de la religión oficial que no solo tuvieron impacto a nivel espiritual, sino que hicieron peligrar los conocimientos de la sociedad medieval. Pero, ¿por qué tuvieron tanta fuerza las herejías medievales? ¿Y cuáles fueron las herejías más importantes? Que la Edad Media fue una sociedad teocéntrica es evidente. El ser humano medieval no concebía el mundo sin la presencia de Dios, y la religión estaba insertada en su vida cotidiana con la misma naturalidad que los días de mercado o las reuniones de los gremios. De hecho, en las iglesias no solo se practicaba el culto, sino que también servían de marco para asambleas civiles e incluso mercantiles. Ahora bien, es un error pensar que la fe medieval era un todo único. De hecho, durante los 10 siglos que duró este periodo, fueron apareciendo varias corrientes ideológicas y espirituales que representaban a menudo una propuesta contra la religión oficial promulgada por la Iglesia Católica. Ahora les menciono las herejías más importantes. Los arianos, una de las primeras herejías medievales. El nacimiento de la fe ariana se atribuye a Ario, presbítero de Alejandría. Los principales grupos arianos fueron los pueblos germánicos que cruzaron las fronteras del Imperio Romano, entre ellos los godos. En el siglo V se instalaban en territorio romano y fundaban reinos. Iban abandonando su fe ariana y se convertían al catolicismo. El primer rey germano que abjuró del arianismo fue Clodoveo, rey de los francos. La fe ariana fue basada en la creencia de que Cristo no había existido desde siempre y que había sido creado por Dios. Esta filosofía chocaba directamente con la idea de la Trinidad, que sostenía que Cristo era la misma esencia que el Padre y que por tanto no había sido creado. El arianismo sostiene que el Hijo es distinto del Padre y por tanto subordinado a éste. Los valdenses o los pobres de Lyon. También conocidos como pobres de Lyon, los valdenses fueron un movimiento religioso que surgió en el siglo XII, fundado por Pedro Baldo, también conocido como Pedro Waldo, en Lyon, Francia. Los valdenses se originaron alrededor de 1177, cuando Pedro Baldo, un comerciante adinerado, buscó una relación más cercana con Dios, basada en la enseñanza de Cristo. Renunció a su riqueza y comenzó a predicar una doctrina: simplicidad, pobreza y servicio a los demás. Antes de distribuir su riqueza entre los pobres, financió la traducción de la Biblia al provenzal, su lengua materna, y predicó el mensaje de Cristo directamente desde esa obra. Los cátaros o albigenses, la herejía medieval más famosa. En los siglos XI y XIII, los cátaros provienen del griego kataroi, puros, también conocidos como albigenses por su asociación con la ciudad de Albi. Eran una secta del sur de Francia que seguía en esencia las mismas creencias que los bogomilos. Creían que Satán y Miguel eran hijos de Dios. Estos se encontraron en las regiones de Albi, Toulouse, Carcassona y el valle de Arán. También eran dualistas. Afirmaban la posible existencia de dos principios supremos, el bien y el mal.
gnósticos y veneraban a la diosa Sofía, la sabiduría, que según ellos habían secuestrado por la iglesia y cuyo mensaje había pervertido. Y ahí lo tienen, los arianos, valdenses y cátaros, tres herejías que desafiaron las normas religiosas y socavaron las estructuras de poder establecidas por sus respectivas épocas. Aunque sus legados puedan haber sido reprimidos, su influencia en la historia del pensamiento religioso perdura hasta nuestros días. Gracias por unirte a este viaje por las herejías más importantes de la historia. Hasta la próxima.